¿Qué pasa acá? A ver. Ahora estoy compartiendo pantalla, a ver, no tengo que compartir. Qué raro, no me deja compartir los archivos que tengo abiertos. Ah, bien, a ver, vamos a intentar, porque no tengo tantas cosas abiertas como para... a ver. Entonces comparto pantalla y en mi pantalla abro lo que quiero mostrar. Bien, o sea que, a ver, acá estamos con la norma. Esto es lo que están viendo, ¿no es cierto? Sí, profesor. Bueno. A ver, voy a reducir acá un poquito el... Vamos a poner un zoom 120. Ahí está. Bueno, entonces la clase pasada habíamos empezado con lo que es la rasante, habíamos planteado que la rasante está compuesta por pendientes, ascendentes y descendentes y acuerdos curvos que vendrían a ser nuestras curvas verticales, que pueden ser curvas verticales, cóncavas y convexas. Partimos un poco de esta ecuación planteando que vamos a adoptar una parábola cuadrática y sabiendo que una función de segundo grado tiene su derivada segunda igual a una constante, esa derivada vendría a ser el radio de curvatura, la inversa del radio de curvatura que corresponde al vértice, que habíamos también hecho la deducción, habíamos explicado que digamos que la parábola en el vértice tiene un radio, que es el radio que le corresponde a un círculo que circunscribe a la parábola. Habíamos planteado que la parábola tiene esta propiedad, que cualquier punto dista de un punto sobre el eje denominado foco, la misma distancia que desde ese punto hasta una recta directriz, y habíamos planteado acá, bueno, esta igualdad y habíamos despejado donde sale la ecuación que nosotros vamos a utilizar en el diseño geométrico. Es decir, que nuestras coordenadas nos quedan en función de del X, o sea, de la posición de la abscisa, que para nosotros es importante porque en el camino los X son nuestras progresivas, o sea, a medida que vamos avanzando en el proyecto, en el diseño, perdón, de un camino, metro a metro, vamos teniendo nuestras progresivas, que vendrían a ser nuestros X. Entonces, este x elevado al cuadrado sobre 2 veces p, que vendría a ser p el radio del vértice, que es el que caracteriza esa parábola, es decir, me dice, bueno, la parábola es esta y no es otra, va a ir definiendo todos los puntos que tenemos sobre la curva. En definitiva, diseñar una curva vertical es poder dar la posición de todos los puntos de esa curva convexa o cóncava, indicando, digamos, su progresiva y su cota. Sabemos que la curva se encuentra inserta entre una pendiente de entrada y una de salida. En el caso de las curvas convexas, la de entrada es positiva y la de salida negativa. Si unimos el punto principal de la curva con el final, vamos a tener que esa recta es la pendiente media, o sea, I sub 1 más I sub 2 sobre 2. Justo el encuentro, digamos, de las pendientes se hace en el caso de curvas simétricas a la mitad de la longitud de la curva. Es decir, si la curva tiene una longitud L,
el vértice, el punto vértice donde se encuentran la pendiente de entrada y de salida está a L sobre 2. Y aparte definimos esta distancia X1 y X2, que son las que van a dividir, o sea, desde el punto más elevado, en el caso de las convexas, nos permite situar dónde estaría el punto más elevado, y desde ahí, o sea, desde el principio hasta el punto más elevado, y desde el punto más elevado hasta el final de la curva. Bien, eso con respecto, eso lo estuvimos viendo, hicimos a partir de la integración, integramos 2 veces esta derivada segunda para llegar a identificar la ecuación de la parábola, que nos había quedado como que la fórmula más completa, la posición de cota y de cualquier punto es igual a la cota del principio de la curva vertical más pendiente de entrada por progresiva, por abscisa, más o menos, de acuerdo a si estamos en convexa en curva, en el caso de convexa es menos, x al cuadrado sobre 2L. Bien. Delta I por x al cuadrado sobre 2L. Bien, bueno, después teníamos distintas situaciones donde veíamos que se podían dar distintas combinaciones de pendientes que nos daban cóncavas y convexas. Y acá hacemos una distinción, nos interesa determinar la longitud, ¿no es cierto? O sea, en realidad el parámetro básico no es un valor, porque como el radio solamente le corresponde al vértice, pero nos permite definir el resto de los puntos, pero vamos a definir todo a partir de la longitud de la curva. O sea que nuestro objetivo es la definición de la longitud. En las curvas horizontales no, buscamos definir el radio mínimo absoluto, el radio mínimo deseable, y a partir de ahí empezamos a ver todos los otros elementos, tangente externa, la cuerda, bueno, todos los otros elementos. En el caso de la curva vertical no nos interesa el radio porque sabemos que es variable para todos los puntos, nos interesa, para todos los puntos nos interesa buscar la longitud. Entonces, los criterios de longitud mínima están en función de la seguridad de operación, es decir, que se garantice la distancia de visibilidad a la detención, o sea, principalmente eso porque es la operación más comprometida, porque en una curva vertical tenemos pérdida de la visión de qué está pasando más adelante. También habíamos dicho de que para la curva convexa la situación más desfavorable es la operación diurna, porque solamente vamos a ver el vehículo que viene de frente cuando el vehículo ya aparezca en la visual, no antes. A la noche podemos ver el haz de luz proyectado sobre el aire, sobre la atmósfera. Y en el caso de la curva cóncava al revés, la operación nocturna es la más desfavorable y la diurna favorable. Entonces, la norma, esta propuesta de norma 2010, que es muy exigente con respecto a los criterios de seguridad, plantea, o sea, cuál es el criterio más desfavorable para cada tipo de curva y solamente se queda con ese. A diferencia de la norma 80, que es la actualmente vigente, que ya vamos a ver qué es lo que toma. O sea, la norma 80 toma todas las situaciones. Bueno, los otros criterios eran apariencia estética de la rasante, esto de que la longitud sea mayor o igual que B, la comodidad de los viajeros que no sientan esa sensación de aceleración centrífuga vertical, como que se despegan de la curva cuando vamos por la parte más alta o que se aplastan cuando vamos por una curva cóncava, y garantizar el drenaje con esto de por lo menos tener una pendiente de 0,35% a 15 metros del vértice. Y la norma, bueno, nos tira acá un poco esta fórmula a partir del K, que nosotros hicimos una deducción para, no me acuerdo si le hicimos o no le hicimos, recuérdenme, dedujimos de dónde sale esto. Bueno, cualquier cosa ya lo volvemos a hacer, pero sí me interesa acá esto, ¿no? De que, fíjense que se hace una distinción cuando la pendiente media es menor o igual a un 2%, que este caso de curvas van a ser aquellas en las cuales
la distancia de visibilidad de detención queda contenida adentro de la longitud de la curva. Es decir, la curva va a tener una extensión, una longitud, y tenemos que garantizar por el criterio de seguridad que la distancia de visible de detención se garantice, es decir, que un vehículo pueda ver un objeto que significa un peligro. Con esos criterios de absoluto, 0,30 para la altura del objeto, operación normal 0,15 y deseable 0, es decir, lo deseable sería poder ver el pavimento. Creo que lo pasé por acá, a ver, acá están. 0,30, 0,15 y 0, y para la altura del observador, es decir, la altura de los ojos del conductor, 1,10. Bien. Entonces, ¿qué es importante acá? Esto de distinguir que vamos a tener dos fórmulas para calcular la longitud de la curva en función de cómo sea esa pendiente media. Si la pendiente media es menor o igual al 2%, estamos hablando de un quiebre muy suavecito entre la pendiente ascendente y la pendiente descendente. Ese quiebre es muy suave. Es decir, nos resulta una pendiente media, que es la que une el punto inicial con el final, de muy bajita inclinación. En cambio, cuando los quiebres sean más fuertes, van a dar que la pendiente media va a tener ya valores entre 2 y 4, 4 y 7, 7 y 10. Entonces aparecen este factor que aumentan la longitud que va a tener nuestra curva. Bien. La nueva norma hace un poco esta simplificación de tabular este K en función de este cálculo. A ver si dejo de compartir acá. A ver. Acá, ¿se ve la pizarrita ahora? Sí, profe. Bueno. Entonces habíamos hecho la clase pasada, creo, bueno, si no lo volvemos a hacer, que tenemos la curva y teníamos acá, bueno, qué feo que se lo dibujo. Acá está el objeto que significa un peligro, que le ponemos altura H2, que es 0,15 para operación normal, y esta altura H1, que es el ojo del conductor, ¿no es cierto? Este autito que va acá. O sea que este tramo acá sería nuestro H1, lo pongo de nuevo acá, y la altura del objeto que significa un peligro sería el H2. Y hemos llamado a esta curva, hacemos una simplificación y si la consideramos circular para el cálculo y decimos que su radio es P. Entonces acá dividimos esto en dos triángulos y nuestra distancia de visibilidad de detención es esta, y acá esto le llamamos A, esto le llamamos B. Entonces trabajamos con este triangulito rectángulo, donde acá tenemos A, tenemos P más H1, la hipotenusa, y acá tenemos P. Bueno, haciendo calculando el valor de A, que es el que nos interesa, sabemos que A al cuadrado es igual a la hipotenusa P más H1, esto al cuadrado menos P al cuadrado. Desarrollamos este binomio, 2PH1 más H1 al cuadrado menos P cuadrado. Y acá sabemos que con este se nos cancela, y a este lo despreciamos porque el 1,1 al lado del parámetro mínimo, que es 400 metros, o sea, es despreciable. Entonces nos quedamos con que A es igual a la raíz cuadrada de 2 de H1. Si hacemos para este otro triangulito rectángulo que tenemos del otro lado, acá tenemos B, acá tenemos P más H2, y acá tenemos P, y nos sale lo mismo, o sea que B va a ser igual a la raíz cuadrada de 2PH2. Entonces la distancia de visibilidad de detención acá es igual a este A más B, entonces directamente sumamos la raíz cuadrada de... he vuelto a poner aquí, borro esto, de 2PH1 más la raíz cuadrada de 2PH2.
Sacamos factor común 2p, que está en los dos términos, y ponemos factor de raíz cuadrada de h1 más raíz cuadrada de h2, y acá tenemos la distancia de visibilidad de detención. Entonces esto que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo la distancia de visibilidad de detención. Raíz de h1 más raíz de h2, y esta raíz que está afectando a 2p, lo vamos a pasar como potencia, me queda acá al cuadrado, y p, el 2, lo vamos a pasar dividiendo. Entonces ahí nos queda este radio que nos caracteriza a la curva en función de garantizar la distancia de visibilidad de detención, que necesito que el conductor pueda ver el objeto que significa el peligro, y esa distancia va a estar igual en función de este H1 y este H2. Pero nosotros recién decíamos de que la longitud, lo que calculamos en una curva vertical es la longitud, entonces la longitud va a ser igual a el delta I por el P. Entonces, la fórmula en definitiva que utilizamos, ¿para qué caso? Para el caso en que la distancia de visibilidad de detención esté contenida dentro de la longitud de la curva, es decir, que acá vamos a tener la longitud de la curva, o la curva puede ser un poquito más larga, pero no más chica. O sea, como mínimo son iguales, ¿no es cierto? Entonces la longitud que estamos buscando, esta longitud, en el caso que coincida con esta relación de la distancia de visibilidad de detención, va a ser igual a delta I por la distancia de visibilidad de detención al cuadrado sobre 2 raíz de h1 más raíz de h2 al cuadrado. Y esa es la fórmula que utilizamos, pero ¿para qué caso? Para un caso especial donde la pendiente media es menor o igual del 2%. Es decir, con quiebres muy suaves. ¿Qué estamos hablando de quiebres suaves? Estamos diciendo cuando la pendiente de entrada con respecto a la pendiente de salida generan un quiebre suave que me hacen que entre el punto de entrada y el punto de salida, si uno está en línea, esa pendiente media sea un valorcito muy suave. Entonces estamos hablando para este caso. ¿Y esto cuándo se da? Esto se va a dar cuando la longitud o la distancia de visibilidad de detención tiene una longitud menor a la longitud de nuestra curva vertical. O sea que esta fórmula que tenemos acá, a la que hemos llegado acá, solamente la vamos a aplicar en este caso. Bien, ¿qué pasa cuando la distancia de visibilidad de detención es mayor? Es mayor. A ver, voy a sacar esto que me está ocupando acá espacio en la pantalla. Disculpen, apago acá. Bien, ahí tengo un poquito más de espacio. No, pero voy a tener que borrar nomás esto. Bueno, borro todo esto. Entonces, ese sería nuestro primer caso. El caso número 2 sería cuando la distancia de visibilidad de detención tiene una longitud que es mayor a la longitud de nuestra curva vertical. Entonces, ahora vamos a hacer la curva y si trazo la longitud, a ver, no, esperen, voy a borrar. Borro todo, empezamos de nuevo, dijimos que la distancia de visibilidad de detención es mayor que la longitud de la curva. Entonces vamos a hacer, voy a dibujar con este color, pendiente de entrada, vamos a dibujar pendiente de salida, y la longitud de nuestra curva, a ver, vamos a tomarla desde este punto hasta este punto. Vamos a hacer nuestra curva vertical. Y estamos diciendo que la distancia de visibilidad de detención es mayor. Esto cuando se da, cuando las pendientes medias son mayores al 2%. Entonces, la distancia de visibilidad de detención, si esta es la longitud de nuestra curva vertical y esto es mayor, la distancia de visibilidad de detención sobrepasa esto, ¿ven? Tiene una longitud mayor. Entonces toma una parte
de recta, ¿ven? Y toma acá una parte de recta. Entonces, si acá viene el vehículo y el conductor tiene una altura de visión, que la vamos a dibujar, a ver, con color verde, y vamos a poner acá que este es el H1, la altura de visión del conductor, y el conductor debería ver un objeto acá que tiene una altura H2. La visión tendría que ir desde el ojo del conductor, pasar acá, tocar un puntito, ¿no es cierto? Pasar como tangente a la curva, tocar un puntito acá y poder ver el objeto que significa el peligro. Y ahí tendríamos garantizada la distancia de visibilidad de detención. Pero ¿qué vemos acá? Ay, qué feo que salió el dibujo. A ver, voy a tener que hacer la curva un poco más larguita dentro de todo. Disculpen, estoy borrando. A ver, vuelvo aquí para dibujar rápido. No, porque fíjense que necesito acá que la longitud de mi curva, a ver, supónganse desde acá hasta acá. Bien. Y este tendría que tocar ahí en ese puntito y ahí baja, ¿no? Este es principio de curva y este es el fin de la curva. Bueno, y acá fíjense que aparece este punto que me interesa y este otro punto. Las parábolas tienen una propiedad que dicen que las tangentes que pasan por un punto, en este punto, fíjense, en este punto donde comienza, este es el principio de mi curva vertical y este es el fin de la curva vertical. Acá pasa una recta tangente dependiente y sub 1. Y acá pasa una recta tangente dependiente y sub 2, o sea, la pendiente, digamos, de salida. Esta es la de entrada y esta es la de salida. Entonces, la parábola tiene una propiedad que dice que las rectas que pasan tangentes a dos puntos de la parábola, si unimos los puntos entre esas tangentes y una que pasa tangente al centro, van a dividir a la curva en la longitud sobre 2. Bien, entonces sabemos que esto es L sobre 2, acá vamos a tener esta distancia que la vamos a llamar X1, y acá vamos a tener esta distancia que la vamos a llamar X2. Entonces, nuestra distancia de visibilidad de detención está definida por esta recta X1 más la mitad de la longitud de la curva más este trámite recto X2. ¿Y cómo puedo saber cuánto vale X1 y cuánto vale X2? Bueno, X1 va a ser igual a H1 sobre la pendiente I sub 1, porque esto es un triangulito, esto es un triángulo donde acá tengo X1, acá tengo H1 y esto tiene pendiente I sub 1. Entonces, este valor en función de la pendiente es la tangente de de I sub 1, es opuesto sobre adyacente, entonces si reemplazo acá, esto me queda igual a H1 sobre la tangente, que sería nuestro I sub 1, más L sobre 2, más, este caso sería H2 sobre nuestra pendiente I sub 2. Esto nos queda igual a la distancia de visibilidad de detención. Bien, cuando tenemos la situación de que la distancia de visibilidad de detención va a ser mínima, es cuando esta recta es tangente al punto y su pendiente es igual a 0. Es decir, tendríamos que hacer la derivada de la distancia de visibilidad de detención con respecto a I sub 1 y igualarla a 0 para encontrar la deducción, ¿no es cierto? ¿Qué relación tenemos entre la distancia de visibilidad de detención y las alturas que estamos necesitando, H1 y H2? Entonces, acá esto nosotros estamos derivando con I sub 1, entonces vamos a despejar esta incógnita. Sabemos que nuestro delta I es igual a I sub 2 menos I sub 1. Entonces acá podemos poner que I2 es igual a delta I menos I sub 1. Entonces vamos a reemplazar I2 por la diferencia algebraica pendiente menos I sub 1.
y ahora sí nos va a quedar la ecuación que podemos derivar. Entonces, H1 sobre I sub 1 más L sobre 2 más H2 sobre delta I menos I sub 1. Obviamente que si hacemos la derivada, como el segundo término de esta expresión no está en función de I, se nos va a ir, y esta derivada, I sub 1 sería igual como multiplicar por I a la menos 1, y la derivada de I a la menos 1 sería I a la menos 2, y menos 1 porque tenemos que bajar el signo del exponente, que en este caso al pasar arriba sería negativo. Entonces esta derivada, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar igual a menos H1 sobre I sub 1 al cuadrado, más H sub 2 sobre esta expresión elevada al cuadrado, es decir, delta I menos I sub 1, esto elevado al cuadrado, todo esto igualado a 0. Y sabemos que esto es igual a I sub 2, entonces me queda esta relación que H1 sobre I sub 1 al cuadrado es igual a H2 sobre I sub 2 al cuadrado. Bien, entonces a partir de acá podemos despejar los valores de I sub 1, por ejemplo, en función de H1, H2 y a I sub 2, y al revés. Y podemos despejar I sub 2 en función de los otros tres elementos, ¿no es cierto? O sea, a ver, lo pongo acá. I sub 1, si lo despejamos, se nos quedaría como igual a I sub 2 multiplicado por la raíz cuadrada de la relación entre H1 y H2. I sub 2 nos quedaría como I sub 1 al revés, H2 sobre H1. Bien, si a estas expresiones de I sub 1 y I sub 2 ahora las traemos acá, o sea, para que justamente están cumpliendo la condición de que estemos con la mínima distancia de visibilidad, que es esta, donde se hace horizontal la línea de visión. Entonces, si estas expresiones las reemplazamos acá, vamos a llegar a determinar, y a esto lo multiplicamos por delta I, porque nosotros queremos encontrar en definitiva la longitud de la curva. Vamos a llegar a que la longitud de nuestra curva vertical va a ser igual a 2 veces la distancia de visibilidad de detención menos 2 veces raíz de H1 más raíz de H2, todo esto elevado al cuadrado sobre delta I. Y esta es la ecuación que vamos a tener para calcular la longitud de una curva en estos casos, en los casos en que la pendiente media sea mayor que el 2%. Es decir, que se da cuando la distancia de visibilidad de detención supera la longitud de la curva. Entonces, nos quedamos entonces con las dos expresiones, ¿no es cierto? Que la longitud era igual al delta I por la distancia de visibilidad de detención al cuadrado sobre 2 veces la raíz de H1 más la raíz de la altura del objeto al cuadrado, cuando el quiebre suave, pendientes medias menores o iguales que 2, y con esta expresión cuando ya los quiebres son mayores o iguales que 2. Bien. ¿Se entendieron los dos desarrollos que hicimos? No, ahora Sí, me dicen no. No, sí se entendió, profe. Bueno, entonces no sé si quieren hacer una captura de pantalla para tener Sí, esto. sí, ya la... Bueno, está un poquito improlijo, pero creo que más o menos se entiende. Bueno, lo que hay que acordarse acá es de esto, cómo se compone la distancia de visibilidad de detención. Por un tramo, digamos, de que el vehículo viene en pendiente recta, lo que me genera esta distancia x1, más usamos esta propiedad, ¿no es cierto?, que las tangentes se cortan justo a L sobre 2 con una horizontal, y el otro tramito que me quedaría con este x2. A eso los despejamos en función de las alturas y las pendientes. Planteamos entonces esta ecuación de la distancia de visibilidad de detención, derivamos con respecto a 0, porque yo quiero cuando es horizontal que va a ser la mínima.
esa distancia, y de ahí derivamos, despejamos I1, I2, y a eso lo reemplazamos acá en la ecuación, y ya tenemos el resultado de nuestra distancia de visibilidad de detención en función de las pendientes. Bueno, vamos acá, salgo de acá y ahora sí vamos a... Bueno, entonces voy a tener que volver a compartir pantalla porque no... Entonces esto, bueno, fíjense, acá está la expresión, ¿no es cierto?, para el expresado en función del K. Acá, ¿por qué aparece 100? Acá aparece 100 porque el K es un porcentual, es decir, está dividido por 100 para la tabla, para que no tenga números tan grandes. Acá lo único que hay que tener cuidado es que cómo tomo la pendiente, ¿no? Si la pendiente, si yo escribo la pendiente 3%, entonces para la fórmula tengo que poner el 100, porque sería 3 dividido 100, que es nuestro 0,03. En cambio, en la fórmula que yo les escribí, que es el 2, porque si el 2 lo saco para acá, sale como 200, sale como 200. La pendiente le escriben ya directamente en porcentuales, si le escriben como 0,03, entonces ahí no necesitan colocar 100, o si sacan el factor común, transformarlo en 200. Bueno, vamos a ver entonces qué dice la norma actualmente vigente, la norma número 80, la DNB 80, fíjense. Entonces, acá que se define. Entonces se define parámetro mínimo absoluto, que este es el radio que le corresponde al vértice, para operación diurna. Voy a aumentar esto así lo ven mejor. Entonces tengan en mente estas denominaciones. P al mínimo absoluto para operación diurna. P' a el mínimo absoluto para operación nocturna, radio, parámetro, no podemos decir en el caso de la parábola radio, ¿no? Se dice parámetro mínimo deseable, P segunda. Entonces vamos a ver qué consideración tendrá para el mínimo deseable, o sea, nos va a dar un radio mayor, que sea una curva más tendida. El diurno va a tener que ver con lo que puedo ver a la noche, perdón, a la mañana. A la mañana puedo tener de referencia el ojo del conductor y la altura del objeto. En el caso de la operación nocturna tendré que tener en cuenta la altura de los faros. D sub 1, distancia de detención correspondiente a la velocidad directriz, y fíjense, la norma toma un D', que es una distancia de detención correspondiente al 90%, es decir, se considera que en operación nocturna se está circulando al 90% de la velocidad directriz, es decir, que si el camino está diseñado para 100 km por hora, los conductores a la noche van a viajar a 90. Bueno, acá tenemos lo mismo, 1,10, la altura del conductor, pero la altura del objeto, este es el criterio viejo, del AASHTO viejo. El AASHTO se actualizó y ahora toma el 0,15, es decir que cuando esta norma ya se apruebe la nueva se va a tomar el 0,15, es el H', altura de los faros, 0,65, altura de un vehículo. Esto es para el H tercero, acá tenemos H', H segundo, H tercero. El H tercero es cuando yo necesito ver un vehículo. Esto va a correr para los casos donde podamos diseñar con la posibilidad de sobrepaso, es decir, que tengo que ver todo el vehículo. Y es la diferencia algebraica de pendientes, o nuestro delta I, y L es la longitud de la curva vertical. Entonces, ¿cómo son las fórmulas? Entonces, parámetros mínimos absolutos para operación diurna, es decir, esto a la mañana. Es la fórmula que acabamos de ver, son las dos formulitas que nos habían quedado acá, P igual a 2 de 1... después chequeamos porque acá estoy viendo un cuadrado. Bueno, no sé si yo lo puse en la fórmula de la deducción. Bueno, después chequeen la fórmula. En todo caso, hagan imprimir pantalla de porque me parece que no puse los I. Ah, no, lo que pasa es que yo puse el L, perdón. Yo puse el L, no puse el parámetro. Estamos bien. Yo acá no puse el I, ya acá no puse I cuadrado, puse I, pero porque estaba tomando longitud, acá está tomando parámetro. Parámetro es igual a P por delta I. Entonces, 2 veces la distancia de 1, que esto es para operación diurna, la altura H es 1,10 m, la altura H' para esta norma es 0,20, diferencia algebraica dependiente. O sea, acá no hay dudas, cuando la longitud
de la curva es menor a la distancia de visibilidad de detención, y cuando es mayor, la formulita que vimos nosotros vimos los casos al revés, ¿no? Vimos el primero. También fíjense que el H es 1,10, H' 0,20, distancia de 1, la distancia de visibilidad de detención, calculada con la velocidad directriz. Bien, ahora vamos para operación nocturna, pero para operación nocturna ya aparece el D', es decir, que la distancia de visibilidad de detención no es calculada para la velocidad directriz, sino que está reducida en un 90%. Y la altura que va a considerar es el H segunda, que es la altura de los faros, es decir, que yo necesito alumbrar el objeto que está a una determinada distancia. Entonces, la operación nocturna se rige con estas alturas. ¿Qué hace la norma nueva? Dice, bueno, descartemos este criterio de operación nocturna para curvas convexas, porque lo más desfavorable es ir de día en una curva convexa, porque yo no tengo la ayuda de la iluminación de los faros para poder predecir que viene un vehículo en sentido contrario. Entonces directamente fíjense que lo descarta y considera solo estas dos fórmulas. Y en realidad después con la tabla solamente toma esta fórmula, la de abajo, y aparece ese factor por pendiente media, que en el caso que la pendiente media sea mayor o igual que 2, entre 2 y 4, entre 5 y 7, así va subiendo y la va amplificando, o sea, la va tomando un poquito más larga la curva. Y como parámetro mínimo deseable, acá se considera la altura de los faros, la altura del objeto y la distancia de detención considerada para el 100% de la velocidad directriz. O sea que un poco que este mínimo deseable es una combinación, o sea, considera... Bueno, a ver, sería deseable poder viajar a la velocidad directriz y no a 90, pero es necesario ver un objeto que representa un peligro a la noche, es decir, que toma el H segunda, que es la altura de los faros. O sea, si volvemos a las alturas, fíjense que el H segunda es la altura de los faros de 0,65. Bien, esto con respecto a parámetros mínimos deseables. Bien. Bueno, este es el criterio para que no se produzca esa aceleración. El radio de una curva debería ser de 0,25 de la velocidad al cuadrado para que no se produzca esa sensación de aplastamiento por esa aceleración radial que se considera A, b cuadrado sobre 2 sería la fórmula, y una aceleración que produce esa incomodidad estaría en el orden de 0,30 metros por segundo cuadrado. Entonces, bueno, reemplazando A acá me quedaría 0,25 de b cuadrado, que sería ese criterio que también lo habíamos visto en la norma nueva, que es el de comodidad para los viajeros. Bien, a ver, déjenme que reduzca esto. Si voy muy rápido, ustedes avísenme. El criterio de drenaje superficial adecuado, de apariencia estética de la rasante. Esto es el tener una pendiente adecuada, ¿no es cierto? ¿Para qué? Bueno, y acá... estas formulitas que tenemos acá son las que van a permitir el sobrepaso. Es decir, si en una curva, si necesitáramos en una curva garantizar el sobrepaso, entonces ya había que generar radios, que fíjense que acá, voy a aumentar esto para que se vea más grande, aparece ya, ¿cuáles son los parámetros que aparece? Aparece T2, que va a ser la distancia de visibilidad de adelantamiento, H, que es la altura del ojo del conductor, y H3, que
que es la altura de un vehículo que necesito ver, ese 1,35, que es la altura del vehículo que se necesita ver, digamos que ya está apareciendo por la curva para sobrepasar. O sea, tengo que ver por el carril contrario el techo de un vehículo para yo poder adelantarme al que voy siguiendo. Entonces, estas fórmulas que la nueva propuesta de norma 2010 no las considera, es decir, directamente por un criterio de seguridad, descarta totalmente la posibilidad que se realice sobrepaso en curvas verticales. La norma actual consideraba, bueno, a ver si podría brindarse. ¿Por qué? Porque, bueno, si el camino es muy sinuoso, y bueno, o sea, hay... o sea, dentro de lo que serían los parámetros deseables, habría que dar algunos sectores donde se pueda realizar. O sea, si verdaderamente no hay tramos que sean rectos y que tengan pendientes, digamos, donde se pueda, tramos de pendientes extendidas sin curvas verticales donde se pueda sobrepasar, bueno, existe la posibilidad que sean caminos donde haya que bajar mucho la velocidad, ¿no? Que prácticamente en todos los trayectos haya que viajar a 80 kilómetros por hora o menos, y siguiendo otros vehículos porque no se puede realizar la maniobra de sobrepaso, ¿no? Entonces, bueno, este criterio, digamos, abría un poco la puerta para decir, bueno, a ver, puedo llegar a diseñar algunos tramos donde se pueda garantizar el sobrepaso, considerando en la elección del radio de esas curvas este D2, que es la distancia de sobrepaso, y el poder ver un vehículo de altura 1,35, que es el TH tercero. Bueno, bien. A ver, vemos si... Bueno, volvemos a las curvas cóncavas, que creo que algo habíamos nombrado, pero... Bien. Bueno, esta directamente la habíamos nombrado y la vamos a tomar así. Si quieren, después yo les doy todo el desarrollo matemático como para llegar a esto. No lo vamos a hacer ahora porque si no nos va a tomar como 10, 15 minutos y no es idea, ¿no? Con un desarrollo tan extenso. Sí me parecía interesante en las curvas convexas porque hay una mayor lógica geométrica en eso de tener la distancia de visibilidad de detención como ese haz, de que se pueda ver, ¿no es cierto?, el objeto que pueda ser peligroso a distancia en una curva vertical convexa. En el caso de la curva vertical cóncava, estamos condicionados por el que se pueda iluminar un objeto a la distancia visual de detención, y los parámetros que entran en juego serían la altura de los faros de 0,60 metros, que se pueda iluminar el pavimento, es decir, que se pueda ver un objeto que está sobre el pavimento con un H2 igual a 0 y tener suficiente, o sea, tener una longitud de curva que permita esa adecuada distancia para frenar antes de ver ese objeto. Imagínense que si este vehículo está un poquito más atrás, su haz va a estar más tendido, o sea, todavía no va a alcanzar a iluminar el objeto. Entonces, solamente cuando llega a este punto puede llegar a iluminar el objeto. Entonces, desde este punto hasta el objeto tiene que estar garantizada esa distancia de visibilidad de detención. Y eso lo conseguimos con esta expresión del K básico, que es nuestra expresión del parámetro dividido cian. Entonces, esto queda así como distancia de visibilidad al cuadrado sobre 120 más 3,5 de DVD, o sea, acá el H1 es el 0,6, este 0,6 multiplicado por 200 me da el 120, y la tangente de 1 grado multiplicado por 200 me da este 3,5. No sé si queda claro, voy a subir acá para que lo vean. ¿Dónde estamos?
esto, ¿no? O sea, ¿cómo se define la longitud por el K básico? O sea, ¿qué es ese P, ese parámetro P que que vemos acá en las normas, este P que vemos, este radio en el vértice? La norma nueva lo toma como K sobre 100. Multiplicado por delta I por el factor por pendiente media. Entonces, la nueva norma descarta todos estos casos, de decir, bueno, a ver qué pasa cuando la longitud sobrepasa o es menor, y directamente pone en función de la pendiente media, y dice, bueno, si la pendiente media es menor a 2%, tenemos una fórmula que es la clásica, y después lo afectamos, le vamos a ver aumentando la longitud a medida que crece la pendiente media. Este K básico tiene una expresión en metros dividido porcentaje. O sea, esto está dividido en 100. Entonces, si el parámetro es 400, acá nos va a aparecer 4. Bien, este 4 multiplicado por el delta I, entonces al delta I no necesito, entonces al delta I directamente, si tengo una pendiente ascendente del 5% y una descendente del 3%, ¿qué hago? Hago el delta I, o sea que sería un 2%, y lo escribo como 2. Entonces acá, si esto es 4 y esto 2 por 4, 8, por el factor 1,2, y ahí me saldrá la longitud, ¿cierto? Que vamos a tener en la curva. Entonces esto me simplifica la operación con el delta I. No vamos a tener una curva de 8 metros, pero bueno, era para simplificar. Bien. Bueno, fíjense, acá están las alturas en función de las distintas normas, la DNB 80 que tomaba 0,20, la propuesta 2010 que toma 0,3, y como operación normal, el tomar el 0,15, ¿no? Tomarlo como mínimo absoluto al 0,3. Deseable 0, normal 0,15. Después, yo creo que ya les conté eso, que después en el 2011 sale el Green Book de la Ashton 2011, que propone la pendiente del 4% para operar, o sea, que introduce algunos cambios, y de seguro que cuando se termine aprobando la definitiva para Argentina, capaz que se actualiza al Green Book 2011. Bien, estaríamos entonces con curvas verticales. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? De ver, se los dejo para que ustedes lo vean, no sé, a ver la altura necesaria de una curva convexa. Esto es un problema, lo mismo que el otro problema en una curva convexa, pasar a una determinada altura de un punto, ¿no? Es para que, más que nada para las situaciones de que pueda haber de cruces de vías. Bien, entonces cuando nosotros leemos acá en una curva o en una cóncava 4, en realidad estamos hablando de una curva de radio en el vértice de 400 metros. Cuando estamos hablando acá de una curva de K de 300, en realidad esto tenemos que multiplicar por 100, estaríamos hablando de un radio de 30.000 metros cuadrados. Así que fíjense que los radios, las curvas verticales, bueno, obviamente que estos son 140 kilómetros por hora, llegan a tener radios muy, muy grandes. Acá estamos hablando de una curva de radio 5.700 metros, ya sea 11.900, 22.600. Bueno, vamos a... ¿cómo estamos con la hora? Estamos bien, 6 menos 10. Perfecto. Bueno, vamos a pasar al otro elemento que nos interesa de curvas de la rasante, que son las pendientes. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, ingeniero. Bueno.
Entonces la rasante está compuesta por pendientes y curvas. Cuando diseñamos un camino tenemos que garantizar visibilidad a la detención y al adelantamiento, tenemos que hacer un desarrollo planimétrico desde nuestros tramos rectos y nuestras curvas horizontales, el alineamiento altimétrico que serían pendientes y curvas verticales y definir la sección vertical, la sección transversal. Eso es el diseño. El altimétrico es todo el proyecto, digamos, transportado a un plano vertical y los elementos son pendientes y curvas verticales. Entonces la rasante es una línea continua de que va a ir indicando las cotas o elevaciones de la línea de referencia de calzada. En un camino de calzada única, esto es importante, la línea de referencia es el eje, es decir, en una calzada de 2 carriles, bidireccional, la línea que vamos a definir nosotros es la del eje. Cuando definimos el eje, la posición del eje queda definida todos los otros puntos, porque el perfil transversal va a relacionar bordes de carriles, bordes de cuneta, fondos de cuneta, o sea, todo queda referido al eje. Cuando tenemos calzadas separadas, es decir, supónganse que por una parte van 2 carriles y por la otra parte vienen 2 carriles, entonces el borde interior de cada calzada es el que vamos a definir en un proyecto. Con respecto a las pendientes, la pendiente afecta principalmente a los camiones, entonces hay que brindar tramos que sean de pendientes uniformes, que puedan ser transitadas por los camiones, y digamos, vamos a limitar el gradiente, el valor de esa pendiente a los valores que garantizan una operación que sea uniforme. Una operación uniforme, ¿se acuerdan? Cuando vimos capacidad, era aquella que dentro de ciertas condiciones de circulación se podía garantizar una velocidad constante. O sea, más allá que sea una velocidad de pronto a lo mejor baja, por ejemplo, en algunos tramos viajar a 60 km/h, pero uniforme, constante, que no haya fluctuaciones en el valor de la velocidad. Las pendientes influyen en la velocidad que van a tener los vehículos, en el costo de operación por consumos de combustibles, lubricantes, neumáticos y tiempos, porque baja mucho la velocidad, especialmente si aparecen camiones en la circulación, se ven afectadas las condiciones de seguridad y de estética del camino. El consumo de combustibles y más en zonas elevadas sobre el nivel del mar es significativo y las velocidades no se van a poder desarrollar las máximas. Bueno, ¿cuáles son los factores que van a, digamos, a condicionar la operación de los vehículos transitando principalmente por tramos ascendentes? La relación peso-potencia, es decir, la ley, nuestra ley, digamos, de tránsito tiene que poner un límite al transporte de carga, o sea, se limita los pesos, porque si los camiones tienen excesivo peso, destruyen nuestras rutas. Entonces, se ha establecido para la normativa una relación de peso a transportar en función de la potencia de cada vehículo. Y eso hace que aparezcan relaciones peso-potencia características de vehículos que vamos a utilizar para el diseño. Bueno, otro de los puntos es qué valor tiene esa pendiente, qué longitud. O sea, la pendiente no interesa tan solo el valor del gradiente, sino que interesa también la longitud que tiene ese tramo. Sí, es un tramo de mucha pendiente, pero de corta longitud, bueno, los vehículos lo transitan y después se recuperan. Por eso es muy importante en un camino, en el diseño de la rasante, diseñar esos tramos de recuperación. Por ejemplo, si uno tiene que diseñar tramos ascendentes, entonces pues se puede plantear un tramo ascendente seguido de una horizontal para que los vehículos recuperen velocidad, después que siga otro tramo de pendiente ascendente, una horizontal, ¿no es cierto? Entonces existen tramos de recuperación. También, por ejemplo, si los vehículos vienen en bajada, van a tener una velocidad, un plus de velocidad para entrar en los tramos en ascenso, porque
la bajada, o sea, en los tramos descendentes, los vehículos ganan velocidad. Esa ganancia de velocidad después sirve para que al entrar a una rampa ascendente, se entra con más velocidad que si se viniera desde un tramo que también es subida o que es horizontal. Entonces la velocidad de entrada va a estar condicionada por qué pendiente tiene el tramo anterior. En el mejor de los casos es una pendiente descendente. Entonces desciende y después gana velocidad y puede subir más fácil. Tipo de superficie de rodamiento, bueno, con respecto a la rugosidad es necesaria para que haya adherencia a la tracción. Es fundamental que haya una buena adherencia, eso lo brinda la microtextura que tiene el pavimento. Eso está ya directamente relacionado digamos, a las características de la mezcla asfáltica, en el caso de pavimentos asfálticos, o a la superficie que tienen los pavimentos rígidos, los pavimentos de hormigón. Pero la característica de la superficie de rodamiento, o sea, tener suficiente resistencia de agarre, ¿no es cierto?, para que se pueda realizar la tracción. También aparece la resistencia del aire como un obstáculo que hay que vencer, y aparecen todas las resistencias intrínsecas del vehículo que tienen que ver con las resistencias de engrane, de freno. O sea, la mecánica del vehículo opone ciertas resistencias que en definitiva se terminan metiendo todo dentro del mismo componente, ¿no? O sea, cuando un vehículo tiene que avanzar, tiene que considerar una resistencia que en realidad es la suma de varios componentes. La habilidad del conductor, especialmente en tramos, como decíamos, en ascenso, porque la relación peso-potencia también está dada para que el vehículo pueda frenar, pueda acelerar, o sea, pueda, digamos, operar en altura, ¿no? Y más cuando estamos a mayor altura sobre el nivel del mar. Bien, entonces factores que determinan las condiciones límites de circulación sobre las pendientes: adherencia en el sistema neumático calzada, es lo que se necesita, y tracción automotora. Entonces, si vemos que se necesita una cierta adherencia, esto sería el peso adherente multiplicado por la fricción, tiene que ser igual a el peso del camión más el peso del remonte multiplicado por todas las resistencias que tenemos, que es a la rodadura, al aire, la pendiente que hay que ascender, y una componente más que tiene que ver con darle la posibilidad de acelerar al vehículo para reaccionar. Entonces tiene que haber un equilibrio entre estas dos partes de esta igualdad para que se garantice el ascenso. O sea, si esto está en equilibrio, el vehículo ya puede viajar a velocidad constante, esa velocidad uniforme que estamos pidiendo como condicionante. Es decir, este equilibrio garantiza que, bueno, que el sistema, digamos, no se ve tirado hacia atrás, o sea, se tiene el equilibrio entre esta capacidad, entre la adherencia y la fricción que brinda el camino a través de los neumáticos, para poder compensar todas estas resistencias. Eso está garantizado y listo. Entonces, el resto de la tracción ya sirve para avanzar, para ser consumido en velocidad. Si la velocidad es uniforme, entonces el último término se nos haría igual a 0. Bueno, acá aparecen en algunas relaciones de peso adherente a peso del vehículo, en el caso de un automóvil en un camión. Y de acá, o sea que nos interesa despejar el valor de la pendiente máxima. Es decir, podemos con estas relaciones poner el peso adherente en función del peso del camión, y llegamos a esto, a esta ecuación donde nos quedan los pesos, la resistencia a la rodadura, y esto se transforma en función, se reemplaza por la fricción neumático calzada. Entonces, vamos a poder determinar las pendientes máximas sabiendo que dentro de estos componentes están todos los que acabamos de ver, o sea, el aire, la resistencia mecánica, está todo englobado dentro de eso. Y ¿qué nos da esto? Que para
las fricciones que existen entre neumático y calzada para lograr velocidades sostenidas, pues acá en el gráfico, bueno, vemos ejemplos de velocidades de 30 km por hora, 90 km por hora, se puede garantizar velocidades uniformes para, por ejemplo, en este caso, pendientes, por ejemplo, del 5%, ¿no? En general, la pendiente del 5% es como un antes y un después, un punto de inflexión en lo que es pendientes. Hasta 5% los camiones pueden operar bastante bien, después ya empiezan a tener problemas, ¿no? Los vehículos livianos no tienen problema, 5% más pendientes, pero los vehículos pesados ya empiezan a tener algunas consecuencias. Y esto lo vemos en estos gráficos, donde en función de una relación peso-potencia específica para un vehículo, en este caso vemos un gráfico para una relación peso-potencia de 136 kilos por HP, se ve cómo tracciona el vehículo y qué velocidades desarrolla a lo largo, a medida que avanza en un camino por una pendiente, en este caso ascendente. La línea horizontal que vemos acá es cuando el terreno es llano, es decir, acá no habría problema. El vehículo entra en un terreno, en un camino llano a 88 kilómetros por hora y sigue a esa velocidad y va acá 1000 metros, 2000 metros, 3000 metros y puede mantener la velocidad. Cuando ya el vehículo entró a una pendiente del 1%, fíjense que empezamos a tener una caída de la velocidad. Al cabo de 2500 metros, ya la velocidad ha caído de un 88 casi a un 78, o sea, ha caído 10 kilómetros por hora en 2500 metros. Y así vemos para 2%, pendientes ascendentes del 3%, de 4%. Fíjense qué pasa acá, veamos por ejemplo para el 4%. El vehículo entró a 88, a los 500 metros ya su velocidad cayó a 64 kilómetros por hora, a los 1000 metros al kilómetro ya cayó a 43 kilómetros por hora, y después acá a los 1500, fíjense que ya se horizontaliza, es decir, el vehículo puede seguir ascendiendo por esta pendiente del 4%, pero lo hace con una velocidad muy reducida, 34 kilómetros por hora de velocidad, y esto se horizontaliza, es decir, que ahí puede mantener constancia de la velocidad, pero ya a muy baja velocidad, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente que esto se hace más fuerte para pendientes del 6, 7, 8, 9%. El tema es de que estas caídas de velocidad significan un problema para, para el mismo camión en sí, o sea, entrar en un tramo en ascenso a casi 90 kilómetros por hora y después terminar circulando a 30, 25 kilómetros por hora. Imagínense el tiempo y el esfuerzo de tracción que hace el motor para poder sostener una velocidad si el tramo es excesivamente largo. Entonces, ¿qué es importante destacar de acá? Que no tan solo nos va a interesar el gradiente, es decir, el valor que esa pendiente sea del 2, del 3, del 4, del 5% en ascenso, sino que nos va a interesar la longitud que tiene el tramo. Es decir, que si es necesario un tramo de gradiente importante, bueno, vamos a restringir la longitud a una distancia tal que la caída de velocidad no sea tan abrupta, ¿no? Y que el vehículo la pueda sostener. Entonces acá en este ejemplo que vemos acá, un camión dice que comienza un ascenso a 88 kilómetros por hora en un pendiente del 6%, y va a reducirla a 45 kilómetros por hora luego de 500 metros. Entonces acá surge una pregunta: ¿es admisible una caída de velocidad del orden de 45 kilómetros por hora? Es decir, prácticamente un vehículo que está entrando a 90 ha reducido su velocidad a la mitad, ¿no es cierto? ¿Es admisible esa caída? ¿Qué efecto va a producir sobre todo los que vienen atrás? Imagínense en un tramo que encima es muy probable que no se pueda pasar. O sea, a los vehículos livianos que a una pendiente del 6% la pueden circular sin ningún tipo de problema a 90 kilómetros por hora, un vehículo que viene adelante a 45 les está reduciendo
la velocidad a la mitad. Bueno, acá vemos efecto de la pendiente ascendente y longitud de rampa sobre una velocidad para un camión tipo, determinar la velocidad final de un camión que recorre una rampa del 6% de 300 metros de longitud si la velocidad de entrada es de 48, o sea, entró a 48 a una rampa del 6, entonces venimos, marcamos este punto, al cabo de 300 metros volvemos a subir a la rampa del 6 y su velocidad ha caído a 28 kilómetros. Es decir, que estos gráficos nos permiten, en función de la velocidad de entrada, ver la caída que tiene de acuerdo a la distancia que tiene el tramo. Entonces, si tuviéramos que chequear un proyecto, entonces podríamos ver, bueno, a ver, en un proyecto que estamos diseñando, veamos los tramos de pendientes más pronunciadas. Generalmente vamos a estar trabajando con pendientes suaves, 1, 2, 3%, pero después, después de un tramo, esa velocidad va a caer si la pendiente es abrupta. Si la pendiente es abrupta, la velocidad va a caer significativamente. Entonces, como les decía recién, en un proyecto puedo tomar, entonces, a ver, en escala, a ver, este tramo, ya analizado específicamente el diseño, tenemos una pendiente del 6%. ¿Qué longitud tiene? ¿Qué velocidad se espera a que los vehículos entren en este tramo? Si venimos de horizontal, es muy probable que el camión entre a 90 kilómetros por hora. Entonces, chequemos esa longitud, vemos la caída de velocidad y ahí evaluaremos si esa caída de velocidad es admisible o no. Bueno, este gráfico sirve para ver también qué estaría pasando con el tema de la pendiente descendente. La pendiente descendente es muy peligrosa, los vehículos empiezan a ganar, al contrario, ganan velocidad. Acá se ve como rápidamente, ¿no es cierto?, la estabilizan y bueno, ya no pueden levantar más, pero a medida que tenemos pendientes suaves del 2, del 1, los vehículos pueden seguir ganando velocidad. Si el camino fuera horizontal, que esas son las condiciones ideales, supónganse un tramo recto y llano, a los 500 metros, un vehículo que arrancó a 10 kilómetros por hora, a los 500 metros ya puede estar viajando a 65, al kilómetro ya puede estar transitando. Estos gráficos para camiones, ¿no? No pensemos en un vehículo liviano que va a tener mucha más capacidad de aceleración y esto lo puede levantar, la velocidad la puede levantar en muy pocos metros, ¿no? Pero un camión necesita un espacio de recorrido como para levantar velocidad. Pero fíjense qué estaría pasando con tramos en descenso, es decir, unas pendientes de descenso del 1, 2, 3%, fíjense cómo crece la pendiente del crecimiento de la velocidad, ¿no? O sea, cada vez a pendientes más fuertes. Entonces acá en 300 metros, un vehículo que recién arrancaba a 10 ya está al máximo de la velocidad permitida. Es decir, que en un tramo, y esto continúa hacia arriba, es decir, que si tenemos un tramo más largo, y entonces esto en el diseño puede llegar a obligar a reducir esos tramos de pendientes tan fuertes descendentes, ir haciendo como esos escalonamientos, incluso en tramos muy largos, bueno, puede generar carriles de desaceleración. Bueno, acá vemos cómo ha evolucionado un poco la relación peso-potencia en el tiempo en cuanto a menos relación peso-potencia para mayor peso bruto transportado en el tiempo, ¿no? Que se ve, por ejemplo, en esta última gráfica. Esto es, bueno, gracias, digamos, al desarrollo, a la evolución de la ingeniería mecánica, de lograr una mejor performance en los camiones. Bueno, esto también está hecho para una velocidad percentil. Vieron
que cuando analizábamos velocidad, una de las velocidades que aparecía como velocidad característica era la velocidad percentil 85, que es esa velocidad que solamente es superada por un 15% de los vehículos que componen el tránsito y que son los menos, ¿no? Y más en el caso de los camiones. Entonces, acá las curvas se suavizan un poco. Bien, entonces, ¿qué queda claro a partir de esto? Bueno, hemos determinado una pendiente máxima, sabemos de que no tan solo nos tenemos que concentrar en la pendiente, sino que también tenemos que analizar qué longitud tiene ese tramo. Entonces aparece este criterio de longitud crítica que nos dice que la longitud crítica es la máxima longitud sobre la cual un vehículo cargado puede operar con una razonable reducción de velocidad. Es decir, vamos a poner un límite a la longitud, diciendo, bueno, a ver, hasta acá, esta es la crítica, para que la reducción de la velocidad esté dentro de un rango razonable. ¿De qué depende esto? De la superficie de rodamiento, de la relación peso-potencia, de la velocidad de entrada del vehículo a la rampa, de la velocidad mínima de circulación del vehículo, que en el caso, bueno, de camino, ya categoría 1, 2, para camiones es del orden del 60%. Vieron que en los caminos aparece una señal donde aparece la velocidad, generalmente 60, pintado con fondo azul y el borde rojo, eso nos está marcando velocidad mínima. Velocidad de entrada del vehículo a la rampa, se considera que en una sección anterior el vehículo está viajando a la velocidad media de marcha. Y si el tramo es horizontal. Si el tramo es en descenso, entonces tendríamos que ir a este gráfico y decir, bueno, a ver, viene por una pendiente, ha recorrido un tramo, supónganse, de 500 metros en una pendiente del 1%, es decir, que estaría entrando a 70 si es que partió de cero, pero si ya partió de una velocidad, tendríamos que ver, bueno, a ver, entró con 70 kilómetros ese tramo ascendente y al cabo de 500 metros, cuando llegó a 1000, ya está en 88, ¿ven? O sea, la ganancia, o sea, depende de a qué velocidad esté entrando. O sea, yo acá puedo entrar, no necesito entrar con la velocidad baja de arranque, sino que puedo entrar por la velocidad ya a la cual está entrando a la pendiente descendente. Es decir, supongamos que está en un camino a 0 y viene a 80 y entra a una pendiente de -1, en 80 estaría entrando acá y al cabo de 500 metros o menos ya estaría en 90 kilómetros por hora. Estamos hablando de un camión totalmente cargado, con una relación 130 kilos por HP. Bueno, depende del camión, del vehículo que estemos analizando. Bien, estábamos acá. ¿Cuál es el problema? Que la reducción en la velocidad puede generar condiciones que sean muy desfavorables para el tránsito, es decir, para todos los vehículos que vienen por atrás. Entonces, la norma tuvo que adoptar un criterio de decir, bueno, a ver, ¿cuánto sería esa reducción de velocidad? Esa caída de velocidad que generan los camiones y que van a afectar a todo el pelotón de vehículos que vienen por atrás. ¿Hasta cuánto se podía permitir? Y bueno, este límite estaba fijado en 24 kilómetros por hora. Ahora hay un criterio de mayor ganancia de seguridad y reducir la caída de velocidad a 16 kilómetros por hora. Entonces, bueno, esta curva gráfica de manera tal, gráfica un poco cómo se reducen los accidentes por bajar la limitación en la caída de velocidad a 16 kilómetros por hora. Si en 24 estaríamos acá, arriba de los 1000 accidentes y bajando a 16, bueno, estaríamos en 500, casi en la mitad, ¿no? Estamos reduciendo prácticamente a la mitad la ocurrencia de accidentes por limitar la reducción de la caída de velocidad de camiones en los tramos de circulación. Y este gráfico, fíjense, acá pintado de verde aparece 16 kilómetros por hora como limitante. Entonces, en una pendiente, por ejemplo, con rampa del 4% en ascenso, entonces, si voy a permitir una caída de velocidad de 16 kilómetros por hora,
en esta rampa, ese tramo tendría que tener 300 metros. Es decir, en 300 metros ya la caída de velocidad es de 16 kilómetros por hora. Entonces, esa es la longitud crítica, la longitud máxima permitida para producir una caída de velocidad razonable, en este caso, con este criterio nuevo de reducirla a 16 kilómetros por hora. Si fuéramos, por ejemplo, a 24, que era el criterio anterior, fíjense que la caída de velocidad, el tramo, perdón, la longitud crítica estaríamos casi en 470 metros. 170 metros más que con este nuevo criterio. Bueno, este es un problema, por ejemplo, para un camión de 136 kilos, determina la longitud crítica en una rampa del 5%, esta que tenemos acá, que está precedida por una rampa del 2%. Es decir, primero el vehículo viene en el 2% y recorrió 500 metros. Entonces, entramos con 2% y con 500 tenemos que la caída ya que registró el camión es de 11 kilómetros por hora. Entonces ya tenemos eso. Entonces ahora nos quedan 5, una caída, si llegamos a 11 de caída, nos quedan 5 para llegar a 16. Entonces vamos a entrar con la pendiente del 5% y vamos a permitir solamente una caída del 5, que sería esta curvita que está por acá. Es decir, que en 80 metros ya se produciría la caída total de 16, combinada en un tramo de 500 metros con pendiente del 2%, más un tramo de 80 metros con una pendiente del 5%. Bueno, la norma nos da una tabla de las pendientes máximas y deseables, las máximas con esa ecuación de equilibrio que hemos planteado, y las deseables, fíjense que para categoría especial, que son autopistas, y categoría camino 1, en función del tránsito medio diario de diseño, o sea que estamos diseñando para 15.000 vehículos por día, y acá más de 15.000 vehículos por día. Por ejemplo, en topografía ondulada, 110 kilómetros por hora, estaríamos en el orden de 3% deseable, 5% máxima. En el caso más desfavorable de caminos categoría 5, la máxima que permite la norma es de 10%, y las deseables máximas vienen a ser del orden del 7%. Pero, por ejemplo, para la red de Argentina de caminos, que generalmente la mayoría de nuestros caminos son categoría 3, para volúmenes medios diarios, tránsitos medios diarios anuales del orden de 1.500 vehículos por día, en topografía ondulada, por ejemplo, 90 kilómetros por hora, estaríamos en el orden del 4%. Bueno, y entonces tenemos la pendiente máxima, y acá aparecen otras dos definiciones más, las nocivas y las de equilibrio. Nocivas son aquellas que obligan a que el vehículo aplique los frenos para no superar esa velocidad directriz. Es decir, que tendríamos que generar pendientes que no sean nocivas, es decir, que no vayan a provocar un crecimiento de la velocidad tan fuerte que pueda generar alguna situación de peligro. Y pendiente de equilibrio es aquellas por las cuales, estas son las ideales, ¿no es cierto? Los vehículos descenderían a velocidades uniformes sin utilizar la fuerza de tracción del motor. Es decir, supónganse que el vehículo ganó una velocidad de 80 kilómetros por hora y viene bajando por una pendiente que garantiza, es como que directamente el vehículo podría bajarla sin necesidad de estar aplicando el acelerador, ¿no es cierto? Entonces, aceleración en el sentido de incremento de la velocidad para garantizar, o sea, cuando el vehículo asciende por una rampa, si queremos mantener una constancia de la velocidad, hay que ir acelerando. En el caso de un tramo recto y en llano, manteniendo el acelerador en una posición fija, sin acelerar, se mantiene una velocidad uniforme. Esto también sería lo que estaría pasando en las pendientes de equilibrio. Bien. Bueno, la pendiente de equilibrio tiene esta expresión donde entra la componente de vencer la rodadura a la tracción en recta y en horizontal, y vencer la resistencia aerodinámica, que tiene las componentes de densidad, peso específico del aire, un coeficiente de forma, que es 0,9 para los camiones,
La superficie frontal, que es de 8 metros cuadrados para un camión y 2 metros cuadrados para un vehículo liviano, el peso del vehículo y garantizar esta velocidad directriz. Y bueno, si reemplazamos estos valores, nos estaría dando que las pendientes ideales para garantizar estas velocidades, por ejemplo, para autos, garantizar una pendiente una velocidad de 90 kilómetros por hora con una pendiente del 5%, el vehículo no necesitaría acelerar, ¿no es cierto?, para transitar por esa pendiente, pero fíjense que para camiones ya necesitamos pendientes más suaves como para lograr ese cometido. Bien, y con este gráfico estamos terminando, pero antes quiero preguntar si quedó más o menos los conceptos claros o hay alguna duda de lo que estuvimos hablando. Ingeniero, ¿me escucha? Sí. Disculpe. No, yo tenía una consulta antes, era para saber si esa pendiente deseable que se obtiene en los gráficos, Sí. Por ejemplo, en un camino común que son de 2 carriles y 2 sentidos, 2 direcciones, ¿tiene en cuenta tanto el vehículo que sube como el que baja? ¿Con la misma pendiente, digamos? Sí. A ver, nosotros estamos analizando situaciones críticas para camiones en ascenso. El camino se va a analizar para el tránsito de camiones, ¿no es cierto? Entonces, el análisis que se hace siempre el camino se analiza en una dirección, ¿no es cierto? Obviamente que vamos a tener que chequear qué estaría pasando con la dirección contraria porque tenemos que ver qué pasaría con los camiones. Nosotros la verificación la tenemos que hacer para el camión, independientemente del sentido de circulación. No sé si esa sería la pregunta. Pues usted me dice, bueno, no sería desfavorable. Lo que pasa es que si usted se fija en este gráfico que tiene las dos, o sea, ¿cuál es el problema? Porque este está realizado para una determinada relación peso-potencia-camión, entonces, ¿cuál es el problema que genera una rampa en ascenso? Entonces, el camión que va subiendo tiene un problema de que se bloquea su velocidad y queda sosteniendo una velocidad en 5% de 30 kilómetros por hora, cosa que es bastante problemático para todos los que vienen por atrás, ¿no es cierto? Y en el caso de los que vienen bajando, genera un incremento de la velocidad que puede poner en riesgo el tránsito de ese vehículo. Y más si consideramos qué pendiente tenía el tramo anterior. Entonces, vemos que el efecto, digamos, está en los dos. O sea, para el que se circula en un sentido y para el que se circula en el sentido contrario. El chequeo hay que hacerlo, sí, en las dos. Concretamente, a la pregunta suya, sí, hay que hacerlo en las dos direcciones al análisis. Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, entonces estábamos ya acá en el último gráfico. Este es un gráfico que proponía justamente la norma 80 para combinar un poco, fíjense que tenemos altura sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque la operación de los camiones se ve significativamente afectada esa capacidad. Por eso es muy importante que los camiones no vayan con esa capacidad peso-potencia totalmente consumida en el transporte de la carga. Porque si yo digo, a ver, un camión tiene una capacidad de 90 kilos por HP, no sería la idea que esté cargado con 90 kilos, porque toda la potencia estaría consumida en transportar esa carga. Tiene que quedar un resto de carga para poder maniobrar, es decir, para poder acelerar, frenar, tomar alguna decisión brusca. Y eso se ve mucho más afectado porque se pierde, o sea, se pierde potencia tractora cuando estamos a mayor altura sobre el nivel del mar y disminuye la presión atmosférica. Entonces, eso es lo que tiene en cuenta este gráfico. ¿No? Dice, bueno, a ver, estamos a 0, estamos a 500 metros, a 1000 metros del nivel del mar. Bueno, lo que vemos acá es la pendiente en la que está circulando un vehículo. Acá vemos la longitud que tiene el tramo en estas curvas.
Acá vemos el volumen medio diario anual de tránsito en zonas urbanas, volumen medio anual de tránsito en zonas rurales, es decir, para qué volúmenes estaríamos dando estas soluciones. Y acá en estas líneas estamos viendo el porcentaje de camiones. El porcentaje. Entonces, si se considera, tomamos acá para caminos rurales, ¿no es cierto? Un camino que está transportando en volúmenes medios diarios anuales, estamos arriba de los 17.000. Y tenemos un porcentaje en la constitución del tránsito de un 25% de camiones, o sea que es muy fuerte la presencia de camiones. Siempre un 15% ya es... En la vialidad urbana un 10% de camiones ya es muy fuerte, en la vialidad rural un 15% ya es un vehículo que empieza a generar efectos muy fuertes sobre el tránsito, que son, en realidad, si uno piensa, son porcentajes bajos, ¿no? Entonces, vamos a este 25%, subimos acá y tendríamos que intersectar con la altura del nivel del mar y la pendiente. Entonces, uniendo estas dos, nos daría la longitud que le podríamos dar a ese tramo como longitud máxima. Bueno, es digamos, una forma, digamos, de considerar todos los parámetros estos que nombramos de manera de que todos entren en el análisis. Bien, bueno, entonces, a ver. Dejamos de compartir acá. Bien. Bueno, entonces hasta acá estaríamos, si no hay alguna otra pregunta, consulta. Ya les voy a estar compartiendo porque creo que no les he pasado la norma, la 2010, ¿no es cierto? Que principalmente nos interesa en el capítulo 2, el 3, para lo que es esta parte del diseño geométrico. Ya les voy a pasar la norma, la DNB 80, que es la que... está vigente y que, bueno, la tenemos que obviamente conocer y de la cual hoy estuvimos viendo estas consideraciones acerca de cómo se considera el parámetro de curvas, ¿no? Todas las opciones que considera. Bueno, muchachos, estamos entonces. Ustedes el parcial, no sé, los que tienen que recuperar, creo que me dijo el ingeniero Estrafesa que sería el miércoles que viene, el parcial. Bueno, cuando ya se defina quiénes quedan para promoción, ya estaríamos poniendo la fecha para hacer el parcial, que va a ser presencial, va a ser en la facultad, el parcial teórico. Vamos a ir un día. ¿Sí? Creo que vimos todos los parámetros que gobiernan y vimos hasta distancia de visibilidad de detención por ahí y adelantamiento. Me parece que hasta ahí vamos a hacer el corte. Ya lo vemos bien la clase que viene. Ya vamos definiendo los temas, pero creo que el corte lo haríamos en distancia de detención y distancia de visibilidad de adelantamiento. Para que después ya nos quede curvas. Lo que pasa es que también si cortamos ahí, después les va a quedar mucho para el segundo parcial. Por ahí es preferible incluir curvas, por lo menos curvas horizontales y curvas con transición, y dejar de pronto curvas verticales, sección transversal, pendientes, del diseño geométrico para el segundo, porque después en el segundo tenemos toda la parte de hidrología, toda la parte de movimiento de suelos, la parte de intersecciones, ya se hace como mucho. Sí. A ver, yo podría tomar, pero a ver, si no vamos a estar hasta marzo del año que viene, y no es la idea, o sea, la promoción, la idea es que se cierre, o sea, que la última semana de estar firmando libretas, pasando las actas, ese es el sentido de la promoción.
¿Qué pasa? Que con este sistema de que tiene que haber parcial recuperatorio, o sea, tengo que consumir 6 clases, ¿sí? Con 3 parciales hay que consumir 6 clases y realmente no puedo perder 6 clases. Y yo estoy muy, muy acotado con el tema horarios. Yo sé, uno por el tema universidad y otro por el tema de mi trabajo. Seguramente no tengo disponibilidad horaria como para estar tomando otros días. Por ahí a lo mejor un recuperatorio puede decir, bueno, a ver, lo tomamos otro día, pero no. Entonces, sí, con lo que está planificado son, y lo que venimos haciendo desde hace, no sé, desde hace 10 años son 2 parciales. Y desde que empezó la promoción también 2 parciales teóricos con sus respectivos recuperatorios. Así que bueno, en principio sí, haríamos 2 parciales. Bueno, muchachos, continuamos la clase que viene, que quizás la clase que viene la tome para ver algunas cositas que han quedado todavía pendientes, porque no vamos a avanzar más hasta que no se cierren algunos temas. Listo, nos encontramos la clase que viene. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bien. Profe.